Para sorpresa de muchos, al principio de este año ocurrió algo bastante extraño, y es que el mundo entero estaba celebrando a un dictador. Llamado por muchos como el héroe de la década, Nayib Bukele nació en 1981 y es el hijo de un líder de la comunidad musulmana de El Salvador. Pero lo realmente importante comienza en 2019, pues en ese año Bukele ganó las elecciones presidenciales de su país de origen, incluso después de haberse presentado como un outsider y también como un anticasta, además de ser un candidato del partido de extrema derecha, lo que significa que contaba con un discurso político bastante absolutista. Al principio de su mandato, Bukele recalcó su perfil conservador, llegando a decir que es un instrumento de Dios, anticasta y de mano dura, algo así como un caballero templario de la actualidad. Esta es una parte que todos saben, pero es que es importante mencionar de todos modos. Resulta que en febrero del año 2020 marcó un cambio en el gobierno del soldado de Dios Bukele, pues el actual líder político de El Salvador quiso obtener un préstamo de Estados Unidos de unos 109 millones de dólares para el financiamiento de un plan que reforzaría el presupuesto de la Policía Nacional Civil. Por desgracia, su partido no tenía mayoría y por ello no logró conseguir el apoyo en el Congreso. Aún así, Bukele tomó el Capitolio salvadoreño, haciendo una temible demostración de fuerza para que así los parlamentarios de los partidos tradicionales aprueben sus leyes. Un año después, en febrero del 2021, el partido de Bukele ganó la mayoría absoluta parlamentaria y gracias a ello en mayo destituyó a los miembros del Tribunal Constitucional de la Corte Suprema. Luego de esto, y al contar con legitimidad electoral, el presidente comenzó a ganar autoridad sobre los otros poderes de su nación con el apoyo de los militares. Desde ese momento comenzó la aprobación de una serie de medidas, por ejemplo la de aceptar el Bitcoin como moneda de curso legal. Y por supuesto, también se aprobaron muchísimas leyes que en su mayoría aumentaban y utilizaban a su favor métodos radicalistas en contra del abundante número de pandillas del país. El Parlamento aprobó modificaciones al Código Penal que permitía sancionar a medios por reproducir mensajes relacionados con las pandillas, detenciones por hacer grafitis o mensajes callejeros. Estas medidas son presentadas por Bukele como la base del éxito en su guerra contra las pandillas, que ha traspasado las fronteras del país. Como dice el Faro.net, un medio perseguido por las denuncias de sus negociaciones secretas y las violaciones a los derechos humanos, el régimen de excepción como medio de solución a los grandes problemas sociales está lejos de ser el ideal. Es una sombra muy oscura que en su avance ha cometido graves violaciones a los derechos humanos. Ese mismo medio informa que bajo la sombra del régimen de excepción, continúan habiendo capturas de personas inocentes que a estas alturas del año 2023 pueden estimarse en más de 64,000 detenciones ilegales. Las cifras son alarmantes, porque todos son enviados a detención provisional por periodos de 1 a 2 años, con el agravante de que podrían permanecer en esas condiciones hasta por 4 años sin un juicio previo. Mientras Bukele viola derechos democráticos básicos, el problema de fondo no se resuelve. Según Oxfam, 160 millonarios en El Salvador acumulaban una riqueza equivalente al 87% de la producción. Esta desigualdad genera mayor crisis social, que la mano dura no resuelve, solo la mantiene tapada bajo la bota policial. Pero a pesar de sus crímenes en contra de la comunidad, el presidente es visto como una celebridad que al fin hizo lo que debieron hacer todos y cada uno de los líderes mundiales: acabar con los marginados sociales. Sobre él hemos visto titulares que lo definen como un presidente millennial y cool. En 2019, en su primer discurso en la Asamblea General de las Naciones Unidas, se hizo un selfie y dijo que el nuevo mundo ya no está en una asamblea general, y dio a entender que estaba en las redes sociales, a donde envió su foto. Además, añadió que el formato de esta organización es obsoleto, una idea que volvió a repetir en su segundo discurso de 2022. A mucha gente fuera de El Salvador, hoy le suena el nombre de Nayib Bukele, principalmente porque ha conseguido casi erradicar a las pandillas de las calles de su país. En su discurso argumenta cosas como: no estamos combatiendo angelitos, estamos combatiendo al mismo demonio. Muchos aseguran que es un hecho que todos los salvadoreños querían erradicar ese cáncer que tenía aterrorizado al país desde hace casi 30 años. Lo que algunos cuestionan es el camino que ha utilizado para hacerlo. La Constitución de El Salvador prohíbe la reelección a la presidencia en varios de sus artículos. Aún así, en septiembre de 2022, Nayib Bukele anunció que se presentaba a las elecciones presidenciales de 2024 para continuar el camino que hemos iniciado. Para algunos, como Giovanni Galeas, periodista político salvadoreño, es el líder más importante que ha tenido El Salvador en 221 años de historia republicana. Rina Monti, investigadora en derechos humanos de la organización Cristosal, dice que es un dictador de una nueva generación de dictadores, considerándolo un dictador populista. Oscar Martínez, jefe de redacción del periódico El Faro, puntualiza que Bukele, por más que haga muchos despliegues en Twitter o YouTube, no es más que un político salvadoreño que aprendió política con los políticos que ahora detesta.
Es también un hombre que ha demostrado tener muchos de los vicios de los gobernantes del pasado, pues los 4 expresidentes antes de Bukele están tras las rejas o huyendo, esto porque robaron todos los bienes y recursos como se les fue posible de su propio país. Y aunque para todos es un héroe y estas no son más que acusaciones sin fundamentos basadas en la moral y en la ética, en el presente nos encontramos con un asunto bastante controversial acerca del dictador más cool. Y es que hace unas cuantas horas el Departamento de Justicia de Estados Unidos confirmó detalles de un pacto entre el presidente salvadoreño y una pandilla. Para entrar en contexto, antes debemos conocer acerca de una imagen luminosa del presidente Nayib Bukele, creada con drones en el cielo de San Salvador. Esta culminó las celebraciones por la inauguración de la nueva Biblioteca Nacional, financiada y construida por China, la noche del pasado 14 de noviembre. Un día después, el gobierno se congratulaba por la inauguración del concurso de belleza Miss Universo en El Salvador, por lo que el país tuvo que pagar al menos unos 12 millones de dólares. La propaganda oficial inundó redes sociales y medios de comunicación. Pero ocurrió otra cosa en los últimos días que enturbió las festividades oficiales: la captura en México de un jefe de la temida pandilla MS-13 al que el gobierno de Bukele protegió como parte de un pacto de gobernabilidad con esta organización criminal. El 9 de noviembre, una semana antes de la biblioteca y Miss Universo, el periódico salvadoreño La Prensa Gráfica, citando una fuente estadounidense, confirmó la captura en tierras mexicanas de Elmer Canales Rivera, alias Crook o Crook de Hollywood, uno de los miembros históricos de la mesa que lleva al menos 2 décadas liderando las acciones criminales de la MS-13, que incluyen extorsiones, violaciones, asesinatos, tráfico de drogas, tráfico y trata de personas y terrorismo, entre otros. La captura de Crook no fue una buena noticia para Bukele y su gobierno, pues entre el año 2020 y el 2021, una fuerza de tarea estadounidense llamada Vulcano y formada por agentes de al menos 3 agencias federales de policía apoyó a la Fiscalía salvadoreña de una investigación masiva que reveló la participación directa de al menos 2 funcionarios salvadoreños de alto nivel en la negociación de aquel pacto. Tras el arresto del líder pandillero, el Departamento de Justicia ha confirmado su fuga de una cárcel salvadoreña en noviembre del año 2021. Esto ocurrió gracias a la ayuda directa de Nayib Bukele a través de oficiales de alto nivel del gobierno de El Salvador que lo sacaron de prisión, a pesar de que aún tenía pena por cumplir. Luego de haberlo rescatado, le dieron un arma y lo llevaron a la frontera de la vecina Guatemala. Los funcionarios implicados son los mismos a los que Washington ha señalado de propiciar un pacto entre el gobierno salvadoreño y las pandillas MS-13 y Barrio 18, en nombre del presidente Bukele. Cuando en el pasado, investigaciones periodísticas o filtraciones de los fiscales estadounidenses han revelado detalles sobre los entendimientos de Bukele y sus funcionarios con los líderes de las pandillas, la reacción del aparato comunicacional y de propaganda del oficialismo salvadoreño ha sido atacar a quienes revelan la información, decir que son fabricaciones de periodistas o solo guardar silencio. Esta vez, tras la captura de Crook, Bukele reaccionó de una manera peculiar, pues publicó en su cuenta de X el emoji de una cara guiñando el ojo, esto como respuesta a una noticia que anunciaba el arresto. De la misma manera se pronunció Ernesto Castro, el presidente del Congreso y uno de los aliados más cercanos del presidente, con un emoji de una pieza de ajedrez. Supongo que la realidad es que incluso la justicia absoluta tiene cierto toque de corrupción. La verdad no nos gusta decirlo, y mucho menos admitirlo, pero siempre hay un momento en que los pueblos aman a sus dictadores, o dicho de otro modo, es muy difícil hacerse dictador si no has conseguido que una parte significativa de tu pueblo deposite en ti grandes expectativas. Y aunque después tratamos de olvidarlo, porque el recuerdo nos humilla, esto sirve como recordatorio de lo que ha ocurrido a través de la historia, como el salvajismo del general Videla o del general Pinochet, y también está el generalismo Franco y, por supuesto, ¿cómo olvidar al cabo Hitler? La realidad es que todos estos personajes históricos fueron aclamados por millones de fanáticos, quienes creían ciegamente en ellos e incluso defendían sus métodos. Esto porque esos líderes emprendían tareas que les parecían necesarias y que los gobiernos respetuosos de la ley no realizaban. Por ejemplo, aniquilar una guerrilla o 2, eliminar a todo rojo ateo, defensor de los trabajadores, borrar del mundo a los judíos, ya sabes, ese tipo de cosas. Resulta obvio decir que el señor Nayib Bukele, el joven presidente de El Salvador, está justo en ese momento en donde sus actos antihumanistas son vistos como consecuencias menores por un bien mayor. El contexto es muy claro, ahora mismo el mundo piensa que los políticos no sirven para nada, o peor, que sirven para enriquecerse, gozar de su poder, fornicar algo más, engañar a millones con mentiras y promesas que nunca piensan concretar. Los políticos son vistos en general como un mal necesario. El problema es que cada vez más personas se preguntan el por qué lo son.
Pero volviendo a El Salvador, esta nación llevaba demasiado tiempo sometida al poder brutal de dos grandes grupos empresariales armados, organizados para obtener el máximo beneficio económico a cualquier costo, ya sean secuestros, asesinatos, extorsiones o tráficos. El gobierno intentó eliminar ese poder con diversos métodos, como represión más o menos legal, diversos pactos, pero la realidad es que no pudieron. Y de la nada parece un héroe que lo consigue. Esto hace que sea lógico todo el apoyo enfermizo que recibe este dictador de su club de fanáticos radicalistas. El sistema radical de Bukele impone la violencia ilimitada del Estado, construye prisiones gigantescas, detiene a unas 80,000 personas en pocos meses sin buscar pruebas de que sean culpables, acumula la mayor proporción de presos por habitante del mundo, exhibe con saña las condiciones crueles en que los amontona, los juzga en juicios arreglados de antemano y en unas semanas las calles de su país vuelven a hacerse transitables y millones de personas que vivían en el temor de las pandillas recuperan vidas más normales. Muchos se indignan y con razón, pues se ha transformado El Salvador en una sociedad vigilada, donde su gobierno puede reprimir a quien quiera como se le ocurre, con el pretexto de que podría pertenecer o apoyar a aquellas bandas. Para muchos esto es intolerable, pero para bien o para mal, Bukele ha cumplido con su objetivo y millones se lo agradecen y lo apoyan. Bukele se ha vuelto un problema y un ejemplo. ¿Las democracias no podrían conseguir esos resultados sin romper sus propias leyes? En general no lo han hecho. Entonces, ¿cuánto pueden sobrevivir si no solucionan los problemas realmente urgentes? En ciertos países puede ser la violencia, el hambre, o la marginación, o la inflación, entre otros. ¿Cuánto más podrán mantener su prestigio, la ilusión de su necesidad, si no los remedian? Cuantas menos soluciones logren las democracias, más sociedades reclamarán personajes como Nayib Bukele. El peligro en realidad no es Bukele y El Salvador, somos todos los demás y nuestras impotencias. La realidad es sin duda terrible, pero la mayoría de los ciudadanos imagina que a ellos no les puede pasar algo negativo referente al sistema absolutista y a diferencia de antes, ahora sí pueden vivir con mayor tranquilidad gracias a Bukele y a sus métodos.